En la HJUT 106.9, Cartografías Editoriales. Presenta y dirige María Elvira Jaramillo. Una presentación de Siglo del Hombre Editores. Los libros pueden ser espejos, también pueden detonar discusiones o pueden guiarnos en la búsqueda de respuestas. El arte nos habla y nos cuenta de otras formas que muchas veces son inconscientes. Y las preguntas de la filosofía y las ciencias sociales nos proponen viajes de introspección y reconocimiento de otras realidades. Libros, literatura infantil, sostenibilidad, arte, ilustración, filosofía. De todo eso hablaremos hoy. De todo el tiempo y no por separado, porque todo esto confluye en una editorial de libros ilustrados con la capacidad de ampliar horizontes y presentarnos nuevos universos. En este nuevo capítulo de Cartografías Editoriales nos iremos en busca del asombro. Lo buscaremos en historias para niños y jóvenes de todas las edades. Atravesaremos realidades creadas por la ilustración, por colores, formas, papeles, texturas y sensibilidades. Este es un recorrido por un catálogo de libros con sentido, sin tiempo e infinitos. Libros profundos para explorar en nosotros mismos. Hoy nos acompañará un amigo que es posible que ya conozcan o que tal vez sea la primera vez que oyen hablar de él, el libro ilustrado o libro álbum. Un libro que es un objeto con el poder de estimular la imaginación y la curiosidad. Un objeto que también sirve de trampolín para tocar esos temas que a veces llamamos difíciles. Temas como la muerte, el conflicto o la vejez. Bienvenidos a un viaje para construir rutas de asombro, para leer diferente y para recuperar la contemplación. Bienvenidas a un catálogo editorial que les sacudirá el corazón. Bienvenidos a la ruta de viaje de Akiara Books, un camino con luz propia. Presenta crear mundos a través de historias. Hoy nos acompaña una mujer sensible a todas las formas artísticas y realidades, una gran colega de Siglo del Hombre. Ella es Inés Castelbranco. Inés nació en Lisboa en 1977 y vive en Barcelona desde 1999. La responsable de la ruta de hoy estudió arquitectura en la Universidad de Oporto y realizó su doctorado en arquitectura en la Universidad Politécnica de Cataluña. Inés fue una de las fundadoras de Fragmenta Editorial en el 2007. A partir del 2015 dirigió la colección de infantil y en el 2018, 3 años después, fundó en solitario Akiara Books. Además, es la autora y la ilustradora de los libros Respira y La Gota de Agua. Y hoy está con nosotras para dibujar la ruta en busca del asombro. Hola Inés, bienvenida a este programa y gracias por aceptar la invitación. Hola María Elvira, gracias digo yo. ¿Estás preparada para este viaje? Sí, con muchas ganas. Bueno, entonces cuéntale a quienes nos están escuchando cuál es el proyecto de viaje de Akiara Books y a dónde nos vas a llevar hoy. Bien, yo creo que el viaje de Akiara Books es un viaje bajo la luz o hacia la luz, ¿no? Me gusta decir que vamos por caminos con luz, zonas que quizás no conocíamos y entonces alguna luz las enfoca, ¿no? Vamos descubriendo nuevos horizontes, descubriendo nuevos paisajes y por esto pues me gusta publicar libros de diferentes países, diferentes continentes, diferentes historias, justo para abrirnos estos mapas y conocer el mundo, ¿no? Inés, pero entonces cuéntanos un poquito más del nombre de Akiara, que tiene todo que ver con ese camino de luz. El nombre está inspirado en la palabra japonesa Akira, que quiere decir luminoso, luminosa, ¿no? Y a la vez, pues, por ejemplo, en catalán, aquí donde vivo en Barcelona, ara quiere decir ahora, ¿no? Entonces, aquí y ahora es un poco, ¿no? Cuando juntamos las dos palabras es Akiara, aquí y ahora. Y entonces, un poquito, por un lado, el caminar hacia la luz y por otro lado, el estar totalmente presente en este viaje. Claro, uno te oye hablar a ti, Inés, y de hecho cuando se acerca a los libros de Akiara, encuentra claramente que hay una propuesta desde la filosofía. Y cuéntanos un poco cómo pensar en filosofía al alcance de los niños, literalmente.
Sí, los niños son unos filósofos fantásticos, o sea, podemos desde pequeños, ¿no? Desde 3, 4 años, cuando se empiezan a hacer preguntas, tienen esta capacidad de asombro, ¿no? De cuestionarlo todo, de querer saber más. Y esto es un motor fantástico para la vida. O sea, sería fantástico que nosotros lo pudiéramos conservar a lo largo de los años, pero los niños entonces, lo bueno es desde pequeños acostumbrarlos a no tener una respuesta para todo, sino a seguir haciendo preguntas. Y a veces hay muchas respuestas a las mismas preguntas. Lo importante es no quedarnos estancados. Y entonces a mí me gusta hacer libros que despierten preguntas más que dar respuestas, libros que te muestren alguna cosa que no se conocía antes y que wow, ¿no? Y que puedes sorprenderte, asombrarte, ¿no? Esta es un poco la idea de Chiara, mostrar paisajes nuevos. Estamos de viaje con una editorial ilustrada, una editorial que nos plantea libros con la capacidad de iluminar el camino a través de preguntas que nos llevan a descubrir nuevos universos. Estamos con su editora Inés Castelbranco conversando sobre cuáles son esos objetivos del viaje de Chiara. Y llegó el momento, Inés, para que hablemos de tu equipaje. Cuéntanos qué has echado en la maleta en los últimos años y qué vas a seguir echando o qué quieres sacar. A ver, para mí lo más importante de llevar en la mochila es el contacto cercano con los autores, con los editores, una manera casi artesanal de hacer libros. Esto para mí yo no lo cambio por nada. O sea, por esto Chiara no compra derechos, no compra libros ya hechos, sino lo que le gusta es la producción propia. O sea, soñar un libro desde el inicio y entonces hablarlo con el autor, buscar el ilustrador, a veces ya viene, en fin, depende de cada caso, ¿no? Pero juntos ser capaces de crear este libro, esta manera artesanal, diría, y en equipo, esto para mí es una de las cosas principales que no puedo prescindir. Y la otra quizás yo diría que es también los criterios de sostenibilidad. O sea, yo quiero hacer libros, quiero producirlos cerca de donde vivo, quiero que sea un proceso máximo respetuoso posible con el planeta, quiero que los papeles vengan de cerca, quiero estar allí el día que se imprime, quiero que no haya plástico, estoy reduciendo los plásticos, intentar con papeles bonitos de calidad y todo que sean libros sostenibles. No quiero que mis libros contribuyan más a destruir bosques y todo. Sí que vale, hay cosas que no se puede hacer totalmente, pero sí que dentro de lo que se puede hacer en este proceso, que sea lo más sostenible posible. Claro, uno también se puede preguntar por una editorial como la tuya, como Chiara Books, que publica libros ilustrados, ¿cómo funciona dentro de la gran industria editorial, ¿no? ¿Cuántas publicaciones tienen anuales? Si todo se hace desde Chiara, ¿cuántas personas son? ¿Qué significa realmente producción propia y cuáles son las consecuencias de eso? Cuéntanos. A ver, Chiara es una editorial tan pequeña que solo estoy yo como fija, ¿no? Entonces yo a veces se me multiplico los brazos y hago un poco de todo. La gestión, los contratos, las facturas y después la edición, acompañamiento de los libros, maquetarlos, enviarlos a la imprenta y después lo que es... tengo distribuidores, tengo impresores, tengo colaboradores, traductores, correctores, trabajo con mucha gente, pero sí que es bonito acompañar todo este proceso, bien, las diferentes etapas de un libro, y cuando después el libro sale, ya está publicado, también lo hemos de acompañar y hemos de enviarlo a periodistas, a críticos, a hacerlo llegar donde tiene que llegar, a hacer notas de prensa, o sea, todo este acompañamiento de un libro desde la idea original, el día en que firmamos un contrato, o hasta después acompañarlo en su viaje por el mundo, que el libro sigue viajando y lo enviamos a premios en otros países, el libro a veces se vende a otros países. Hoy mismo me han dicho que una pequeña semilla se publicará en China, por ejemplo, lo acabo de saber hace media hora. Entonces es una alegría cuando un libro que lo hemos imaginado aquí, de hecho yo trabajo en casa, tengo 3 despachos, pero sí es parte de mi casa, ¿no? Un libro que ha sido soñado aquí, que ha sido trabajado durante meses y meses, a veces años, pues ahora se publicará en la otra punta del mundo. Es muy bonito, ¿no? Sí, de hecho, cuando te oigo hablar, creo que representas de alguna manera un muy buen ejemplo de lo que en Colombia y en otras partes se ha denominado una editorial independiente, una editorial casi como de autor, si uno lo podría llamar de esa forma, donde el corazón y el espíritu lo pone precisamente su editor o editora o el equipo que está detrás y que no responde necesariamente a dinámicas comerciales únicamente. Lo que me hace llevar a preguntarte, sobre todo que estamos en la parte de la maleta, sobre esa experiencia propia cuando decidiste empezar a Chiara. Tú eres madre, como ya nos has dicho, de 3 hijos, haces libros que han crecido con tus hijos, entonces cuéntanos un poquito de eso.
Sí, la vida pues es muy curiosa a veces, ¿no? Y yo de pequeña, yo había hecho música, había hecho exposiciones de pintura, después estudié arquitectura, pero ahora es haciendo libros que yo siento un poco que puedo reunir muchas artes y de una manera muy palpable, ¿no? Un libro se imprime y lo tenemos en las manos, es como una obra de arte, ¿no? De una manera que muy accesible a todos, o sea, no está en un museo, no está solo para los ricos, sino que puede llegar a todo el mundo casi. Y entonces a mí me realiza mucho. Yo empecé haciendo primero maquetando y diseñando libros para adultos. De hecho, estuve 8 años solo con libros para adultos, pero sí que después de estudiar arquitectura y de hacer el doctorado, pues me puse con el diseño de libros, tipografía, leyendo los grandes autores, o sea, un poco autodidacta, pero aprendiendo mucho de todo este ámbito. La libertad, cuando eres tú mismo Claro. la dueña de tu empresa, de poder diseñar los libros que te gustan, como te gustan. Yo había hecho ya algunos proyectos para otras editoriales, pero siempre quedaba aquella sensación de decir, qué lástima que al final no lo puedo controlar todo, esta idea de diseñar el libro del principio al final. Entonces ahora la gran libertad que me da es que simplemente yo publico lo que a mí me emociona. O sea, uno tiene que estar con la sensibilidad muy apurada, ¿no? Pero a veces leemos un texto de un autor, yo recibo centenares de propuestas, ¿no? Pero a veces hay alguno que dices, ¡wala! Aquí hay alguna cosa muy profunda y de seguir en mi cabeza ya imagino qué estilo de ilustración está pidiendo. Es muy libre, yo no sé exactamente lo que se vende más en el mercado, lo que no. Sé lo que a mí creo que me emociona y creo que tengo que ser fiel a un poco a la línea de Chiara y a lo que creo que es construir un catálogo que los libros se acompañan y dialogan uno con los otros y ninguno dices, aquí no entiendo por qué pinta aquí en medio. Inés Castelbranco, estamos con la editora de Chiara Books en un viaje ilustrado por esas preguntas que nos hacen decir wow, nos asombran, nos despiertan sensibilidades. Entonces, Inés, hemos hablado de varias cosas que echas en la maleta, en el equipaje, en la mochila, como lo queramos llamar, pero quiero que empecemos un pequeño recorrido por el catálogo de Chiara, por unos libros que de hecho a propósito de este programa los escogimos pensando por libros que despertaban un viaje de alguna manera. Entonces, si quieres, cuéntanos sobre ellos. Por ejemplo, a mí me gusta mucho viajar a Oriente. Creo que hay una cultura muy diferente que muchos adultos pues ya lo vamos conociendo por medio del yoga, de otras técnicas, la meditación, pero para los niños a veces resulta un universo aún distante. Y, por ejemplo, el libro Yoga es un libro que publicamos ya hace años, pero es un libro muy bonito porque en vez de ser simplemente una serie de ejercicios de cómo se hacen las diferentes posturas del yoga, hay un viaje en este libro. Se preguntan, a ver, yo puedo hacer muchas cosas a la vez, dice el niño, pero si pregunto, ¿cuál es una sola cosa que pueda ser la más simple de todas? Y dicen, quizás es respirar. Esta la hacemos durmiendo, ¿no? Estamos vivos, respiramos, ¿no? Y entonces dicen, pues en India hace muchos años, muchos siglos, ¿no? Los hombres, las mujeres empezaron preguntando, ¿cuál es la cosa más básica que puedo hacer para estar totalmente presente? Entonces empezaron a respirar, vieron que era muy difícil, que la mente se iba, que el cuerpo estaba incómodo. Entonces es una manera muy bonita de explicar el yoga por medio de este viaje. Entonces hay un salto continuo entre el presente y estos hombres y mujeres en la India de hace miles de años, ¿no? Hay otro viaje que propone un libro de Chiara, que es un viaje del que hemos hablado a veces en este programa. Hace muy poquito hablamos sobre ese tema, pero es un tema difícil de tratar para jóvenes, niños, niñas, adultos. Es el tema del viaje a la muerte. Cuéntanos un poco de ese libro, La gota de agua, que habla sobre esa temática. Sí, La gota de agua es un libro sobre la vida y sobre la muerte. O sea, de hecho lo presenta como una gran continuidad. Es decir, tenemos miedo de hablar de la muerte y tenemos miedo de hablar de la vida. O sea, lo que explica es muy bonito, inspirado en Raymond Panikkar, que era un filósofo medio catalán, medio hindú, de padre de India y de madre de aquí de Barcelona. Era una persona que fue muy avanzada en su tiempo, se murió hace unos pocos años, fue su centenario ahora en el año 18, pero entonces él era capaz de comparar diferentes culturas. Y entonces hay una metáfora que está presente en muchas culturas, que es la metáfora de la gota de agua, y así se llama el libro, La gota de agua. Entonces simplemente empieza hablando del agua, el agua como origen de la vida, el agua que está presente en muchos escenarios, el agua que posibilita todo, el agua que nos ayuda a renacer a veces, ¿no? Y muchos rituales se basan en el agua, pero el agua también que a veces causa destrucciones. Y después dice, somos como una gota de agua que un día cae en el mar. ¿Qué pasa con la gota de agua? ¿O qué pasa con el agua de la gota? Y aquí está la otra pregunta. O sea, la gota como gota, cuando llega al mar, splash, ¿no? Se destruye la gota.
pero ¿y el agua? ¿De qué está? El agua sigue. El agua no desaparece, entonces el agua de que estaba hecha esta gota está allí y se mezcla con el agua de todo el océano, ¿no? Yo creo que hay muchos libros sobre la muerte, algunos que hablan de estrellas, de esto y de aquello. Yo creo que esta imagen es una imagen que ha estado presente en muchas culturas durante muchos siglos, ¿no? Y creo que se pueden hacer libros y mi experiencia es que llevando este libro a talleres con niños, en bibliotecas, en escuelas, todos acababan con una serenidad diciendo, qué bonito, ¿no? Ahora lo entiendo un poco mejor, o sea, no hay que tener miedo. Hay cambios, la vida está hecha de cambios, pero lo que somos verdaderamente sigue de alguna manera. No sabemos cómo, pero seguirán. Hablando de cambios, Inés, y de esos miedos que nos dan los cambios, hay otro libro publicado por ustedes que es La playa de los inútiles, que es tal vez para niños un poco más grandes, pues por la preocupación, pero que nos hace viajar a la adultez, de alguna manera, a los miedos de ser adulto. Sí, este es un libro muy bonito que ya es de narrativa, o sea, ya a partir de 9, 10 años, y es la historia de una niña, es como su diario. Empieza diciendo, me llamo Sofía, tengo 11 años y medio y de mayor quiero ser inútil. Claro, y dices... Entonces la niña empieza explicando que en la clase la profesora les preguntaba qué querían ser de mayores y todos, pues... bombero, policía, médico, diciendo de todo, ¿no? Futbolista, y al final ella decía que quiere ser inútil. ¿Y por qué? Después sabemos, nos explica, habían cambiado a un pueblo, estaban cerca del mar, pero el padre trabajaba. Y la niña le encantaba el arte, la niña quería ir a la playa en invierno, veía como un día encontró una pintora, un día encontró unos músicos, un día encontró un hombre que coleccionaba palos, otro día una bióloga que miraba. Y la niña, cuando explicaba todo eso al padre, el padre no le importaba y decía, todo eso está muy bien, pero todo eso es inútil. Esto, y solo estaba preocupado que suspendiera en matemáticas. Y entonces la niña dice, pues yo de mayor quiero ser inútil, o sea, y es un poco una reivindicación de la niñez, ¿no? O sea, de poder vivir lo que nos toca vivir en cada momento y de poder disfrutar de la vida, del arte, de la contemplación, de no hacer nada, porque es un mundo tan acelerado, ¿no? Pues disfrutar del viaje, ¿no? Disfrutar de lo que somos. Entonces es un libro que nos da muchísimas alegrías, que ha estado en clubes de lectura, a padres, a hijos, o sea, hace pensar mucho, incluso a los mayores también, porque sentimos que a veces tenemos mucha presión, ¿no? Con el éxito de los niños y que se empiecen ya preparando, cuando todo lo que tenemos que hacer es vivir. Inés, antes de pasar al siguiente libro, que cambia un poco el formato, quisiera que habláramos de las guías de lectura que propones en tus libros y que nos cuentes además un poco. Yo sé que el reto es complicado porque solo nos están oyendo las personas que sintonizan este programa, pero cuéntanos un poco de cómo se cuenta en imágenes y cómo al final de esa historia o de esas reflexiones que creas en imágenes llegamos a unas guías de lectura para acompañar esas reflexiones que nos has dicho con estos ejemplos. Sí, como, a ver, un libro ha de funcionar por sí solo, yo esto estoy totalmente de acuerdo. Un libro, pues hay texto, hay ilustración, a veces uno tiene más peso que el otro, pero hay un conjunto que el formato y la historia y las imágenes pues crean toda unidad y ese libro es único y existe así. Pero a la vez yo sentí la necesidad, y quizás porque venía pues de hacer libros para adultos y libros ya de otras culturas, de otras tradiciones, sentí necesidad de mostrar dónde vienen algunas de estas historias, o sea, que no son historias simplemente de salir a la calle y comprar el pan y no, a mí me gustan temas un poco más profundos. Entonces, las guías muchas veces pues explican lo que podría explicar un autor en una presentación, o sea, dónde viene esta historia, a veces qué lo impactó, normalmente hay un episodio, ni que sea un programa de televisión, un encuentro, una persona que conoce, que le hace ¿no? despertar una chispa y le mueve a escribir o a ilustrar una historia. Entonces, las guías tienen un poco, no son las típicas guías de preguntas-respuestas escolares, para nada, sino que son unos textos que intentan ser reflexivos y intentan sobre todo mostrar la profundidad de la historia, que después de leerlo, pues quizás podemos volver a leer la historia con los niños. Son libros, los libros de Chiara, yo me gusta decir que son libros para leer acompañados. Y son un momento de encuentro. Entonces, padres, hijos, maestros, bibliotecarios, lo que sea, o sea, que se juntan y verlo y volver a leer, no solo el texto, sino las ilustraciones, porque seguro que se descubren muchas otras cosas. Los libros pueden ser infinitos y podemos volver a ellos cuantas veces queramos, ¿no?
Sí, yo creo que precisamente eso tienen las guías de lectura y es que acompañan al adulto en el propósito de ser parte de la experiencia de lectura, porque a veces la sociedad le exige mucho esto a los adultos, pero tampoco les proponemos reflexiones, preguntas, y yo creo que Akiara es un muy buen ejemplo para eso. Nos queda la posibilidad de hablar de otro libro, Inés, de la colección Aquí Parla, que es un viaje a través del discurso. Entonces cuéntanos un poquito de uno de estos libros. Yo empecé haciendo solo álbumes ilustrados, ¿no? Pero a la vez sentía un poco la falta de hacer libros con más texto, ¿no? Y otro formato. Entonces creé una colección que se llama Aquí Parla, que es la fuerza de la palabra. O sea, es una colección de discursos inspiradores, discursos que fueron importantes en su día, pero sobre todo que pueden ser importantes hoy para los jóvenes, los adolescentes y todos, los adultos, todo el mundo, ¿no? Y entonces, pues el primer libro de esta colección es de Malala, que fue Premio Nobel de la Paz, el Nobel más joven, ¿no? Con 16 años, que después del atentado y de todo, pues sobrevivió y entonces sigue con su lucha simplemente por el derecho a educación de las niñas en su país, en Pakistán. Y entonces yo creía que mostrar diferentes ejemplos, o sea, siempre tengo un hombre y una mujer, o sea, siempre intento presentar ejemplos de gente importante, ¿no? Y normalmente en los libros siempre había más hombres, pues yo intento rescatar también el ejemplo de mujeres, pero de diferentes partes del mundo que nos muestren, pues, conflictos que a veces quizás ni conocíamos, la dificultad de mucha gente para vivir y la lucha, pues, por los grandes temas de la actualidad, la justicia social, que no haya guerras, ¿no? Ni fundamentalismos y un mundo más verde, más ecológico, ¿no? Toda esta lucha. Entonces son los grandes temas del momento que intento mostrar a los jóvenes, ¿no? Quiero que sepas que este es el primer viaje de Cartografías Editoriales que es literalmente para toda Iberoamérica, porque acá hablas en 3 idiomas, catalán, español o castellano y portugués. Eso nunca había pasado, digo hablas porque hablas a partir de las canciones, pero porque Akiara también publica sus libros y porque tú haces parte de esas realidades. Yo siendo portugués y viviendo en Barcelona, donde hay el catalán y el castellano, y al final dije, pues también puedo publicar en portugués, y así llego a Portugal, y a la vez pues distribuyo en Latinoamérica, y entonces nuestros libros se pueden encontrar, y tengo distribuidores pues en México, Argentina, Colombia, Chile, Uruguay y en Estados Unidos, y también de aquí se exportan a muchas partes. Entonces para mí vivo un poco entre estos tres idiomas, ¿no? Estas 3 lenguas, y después con ganas que los libros lleguen y ahí tenemos libros traducidos a más de 15 idiomas, o sea, en todo el mundo, desde el francés, inglés, alemán, polonés, polaco, japonés, en fin, muchas lenguas. Inés, pues muchas gracias por guiarnos en un recorrido que nos reta, un recorrido que busca el asombro y que nos recuerda que los libros son los mejores instrumentos para guiar el camino. Gracias a ustedes, ha sido un viaje maravilloso y qué bueno que sigamos juntos, ¿no? Sí, sigamos viajando juntas, Inés, y ustedes, a quienes nos escuchan, a nuestros viajeros, gracias por participar de este recorrido, gracias por su interés en conocer todas las voces, todas las manos, todas las sensibilidades que hay detrás de un libro. Recuerden que el viaje empieza y termina en un libro, en una librería o en una experiencia compartida de lectura. Si quieren conocer más aventuras del mundo editorial, recuerden que estamos como Cartografías Editoriales en todas las plataformas de podcast. También nos podemos ver en Facebook, Twitter, Instagram como @Siglo del Hombre. Sigamos conversando, sigamos encontrándonos y viajando. Y qué lindo que un libro se convierta en eso, en el vehículo perfecto y en la disculpa más especial para eso. Nos vemos en un próximo recorrido, en un nuevo reto editorial. En la HJUT 106.9, Cartografías Editoriales. Presenta y dirige María Elvira Jaramillo. Una presentación de Siglo del Hombre Editores.